Francisco Buenchumilla, senador, como esta mesa es de madera, mire, no sé si escucha que la estoy tocando para que esta vez, que es la tercera, sea la vencida. Lo escuchamos atentamente. Ahora, a ver si la tercera es la vencida. Eso. No sé si me escucha mejor. Ahora, ahí. Perfectísimo. Bueno, estaba diciendo yo que a la votación de mañana probablemente el gobierno va a tener los votos justos para aprobar el megaproyecto, y la oposición creo que llegamos en condiciones de poder tener un buen debate sobre los alcances de las medidas que contiene este megaproyecto. Así que esa es la situación, el estado del arte, y la votación y el debate está previsto para mañana en la tarde, a las 4 de la tarde, hasta el total despacho del proyecto. Sí, pues, yo le preguntaba sobre cómo evalúa, bueno, fue muy crítico el viernes cuando se conoció el acuerdo de los senadores del PPD con el gobierno. ¿Cómo evalúa lo que ha ocurrido en los días siguientes? Porque estamos a martes en la mañana y todavía no se ha sido lo suficientemente taxativo. Se piensa en Celis, por ejemplo, respecto a cuál va a ser la posición que estos senadores van a asumir. Ahora, sobre la posición misma, pero sobre de qué da cuenta esto también de cómo la oposición está enfrentando una reforma de la envergadura que esta tiene. Bueno, yo creo que como oposición nos ha faltado una cierta conducción de todos los partidos que conforman hoy día la oposición. Yo lo señalaba la semana pasada. Es muy importante tener un objetivo de cómo enfrentar, en este caso, a un gobierno de ultraderecha, tener un objetivo estratégico como oposición, y creo que ahí hemos tenido una cierta debilidad. Y yo entiendo que el ideal es que todos concordemos una forma de enfrentar al gobierno, en este caso por las características que tiene, pero también reconozco que puede que algunos senadores por la libre sientan que tienen el derecho a llegar a un cierto acuerdo con el gobierno, pero que esto se haga bien, y si hay un acuerdo eso tiene que cumplirse, y creo que en ese caso el ministro Quirós se adelantó con una jugada que yo rechazo, porque si él llegó a un acuerdo, debería haber cumplido el acuerdo con los senadores de la PPD, y los dejó a estos en el peor de los mundos, que se apartaron de la tribu y la contraparte no les cumplió. Entonces, creo que fue muy negativo para la política lo que sucedió con el ministro Quirós la semana pasada. Sí, aquí hay dos tesis en juego, senador. Una que plantea que la oposición, sabiendo de antemano que no tiene los votos y que por lo tanto no tendría posibilidad de ganar con sus posiciones en el Senado, no puede negarse a mejorar, o si se ve de otra manera, a minorar los efectos negativos de un proyecto, y que por eso lo correcto sería jugar ese partido, ¿no? Y por ejemplo, respecto a la invariabilidad tributaria, que no sea por tantos años como originalmente se había propuesto. Hay quienes señalan que la oposición no debe sumarse a una lógica de ese tipo, y que por lo tanto es mejor que el proyecto se apruebe tal cual, y acto seguido plantear posiciones de principio sobre la materia. Bueno, ¿qué dirías sobre estas dos tesis, que son, así bien resumidamente y parafraseando, senador, las que se han planteado respecto a cómo enfrentar el proyecto? Yo creo que cuando uno elige un diseño para enfrentar este escenario, tiene que saber bien cuál es la naturaleza del gobierno que tiene al frente. Entonces yo creo que aquí hubo un error de parte de algunos personeros de la oposición que creyeron que estaban frente a un gobierno de la derecha tradicional, aquella derecha que en los años 90 propiciaba la política de los acuerdos. Esta es una derecha distinta, una derecha tributaria, de una ideología libertaria que no cree en el Estado, que cree que los grandes grupos económicos tienen que tener todas las facilidades para la economía, y por lo tanto no es una derecha con la cual uno puede decir, mira, voy a sentarme de buena fe, porque hay un trasfondo ideológico de querer arrasar sobre el adversario. Y de hecho esa fue la tónica de cómo se ha tramitado este proyecto en la Cámara de Diputados primero, y ahora aquí en el Senado. Yo nunca había visto en mis largos años de parlamentario que un proyecto de esta envergadura, que en el texto original tiene más de 200 páginas y muchísimos artículos permanentes y transitorios, se tramitara en un par de semanas, digamos, sin escucharse, sin tener un debate más de fondo. Entonces, claro, frente a eso yo digo, no me queda otra cosa que señalar de que no estoy en la vereda contraria a eso, porque el gobierno lo plantea como un tema ideológico.
un tema dogmático. Y posibilidades de apertura, ninguna. Pues si en lo central, que es la rebaja a los impuestos a los grupos más ricos, el gobierno siempre dijo, por boca del ministro Quiroz, que eso no está en juego, que no iba a haber modificaciones. Y en el resto de otras materias, bueno, claro, en otras materias se puede conversar y llegar a algunos acuerdos, pero no es el corazón del proyecto. Uh-huh. ¿Y por qué piensa, senador, que el gobierno legisla tan rápido? Porque hay cuestiones de fondo y cuestiones de procedimiento, y los procedimientos son tan importantes a veces como las cuestiones sustantivas. Entonces el gobierno lo que quiere es sacar esto como sea, el proyecto en los términos del corazón del megaproyecto, que son la rebaja de los impuestos a ese sector social. Entonces, claro, se pierden las formas, y cuando se pierden los procedimientos, el ambiente se tiende a encabritar, porque tú sientes de que te están pasando máquinas, arrasando, que no te escuchan, que quieren votar, digamos, sin debate. Todo lo que hemos visto de lo que ha pasado en la tramitación en las distintas comisiones, tanto en la Cámara como en el Senado. Entonces eso no contribuye a un buen clima de diálogo democrático, racional, como corresponde si hubiera al frente dos adversarios que entienden que las reglas del juego son escucharse por el bien del país. Uh-huh. Entonces creo yo que hay un cierto diseño de parte del ministro Quiroz y compañía de tratar esto de esa manera mediante los procedimientos que ya conocemos. Ahora, hay senadores, hay quienes argumentan que precisamente para eso están los procesos democráticos, que el gobierno ganó y ganó muy claramente, que las correlaciones de fuerza en el Parlamento son expresión de la genuina voluntad del pueblo de Chile y que por lo tanto no debería haber objeción que esa voluntad mayoritaria expresada en la composición del gobierno y el Parlamento proceda según las atribuciones que tiene. ¿Qué podría decir al respecto? Es que si un gobierno gana y tiene derecho a hacer su gestión y a hacer su programa, pero nunca en el programa se dijo que el gobierno iba a plantear una reforma tributaria favoreciendo a los grupos más ricos del país. Eso nunca lo dijo Kast. Ya, o sea, hizo campaña con otra cosa. Hizo campaña con materia de seguridad, con los inmigrantes. Eso fue su caballito de batalla con la cual ganó, diciendo que la seguridad el primer día todo en Chile iba a cambiar. Pero nos sale con este megaproyecto que va en beneficio de los grupos económicos. Entonces yo digo, claro, tiene derecho a presentar los proyectos que quiera, pero lo que no puede hacer es transformar el debate en una instancia democrática como es el Parlamento, que es pluralista, a que simplemente confrontemos ideas. No estamos diciendo que no saque su proyecto, pero que tengamos la posibilidad de estudiar a fondo los efectos que puede tener un sistema de esta naturaleza, que atendía también las experiencias internacionales negativas que hay respecto a la rebaja de los impuestos a los grandes grupos económicos. Estamos conversando a esta hora de la mañana con el senador Francisco Buenchumilla. Senador, quizás no es una pregunta para el día previo a una votación tan importante, pero se la voy a hacer igual. ¿Cómo ve más allá de la votación, de qué es lo que hace Celis, qué es lo que hace Loreto Carvajal, qué es lo que hace Buenchumilla, la capacidad de la oposición en general de transmitir su mensaje al país o de tener una alternativa de carácter político a la que está actualmente gobernando? Hay algunos analistas que ven ahí un déficit, una cierta desorientación, que incluso fechan con posterioridad inmediata al plebiscito del 2022. Bueno, ¿qué podría decir a ese respecto? Como una mirada más general, ¿no?, de lo que está pasando. Sí, yo diría que, entre tanto, respecto a los años pasados, el mundo cambió y ha accedido al poder una ultraderecha que o es libertaria o es anarcocapitalista, que son los dos vertientes de la ultraderecha hoy día en el mundo, y que se manifiestan los gobiernos que hay en Estados Unidos, bueno, en Argentina y en otras partes, ahora en Colombia. Y entonces esta es una derecha distinta, diferente. Y yo creo que frente a eso la izquierda en el mundo no logra tener, digamos, una respuesta, porque hoy día los grandes problemas de la gente es la inseguridad, la incertidumbre, la soledad, la falta de protección que necesita para su vida en la infancia, en el trabajo y en la vejez. Entonces esas respuestas todavía están pendientes. Uh-huh. Y por otro lado también está pendiente en la izquierda chilena un cierto diseño institucional de cómo trabajar juntos
y cuáles van a ser nuestros objetivos en estos próximos 3 años. Entonces ahí estamos un poco al debe, pero es un proceso, yo diría que es tributario de los cambios que sufrió el mundo con la irrupción ahora de esta derecha distinta a la que conocimos en el pasado. Sí. Bueno, antes de cerrar la entrevista, senador, lo quería llevar a un tema internacional y voy a fundamentar por qué hago la pregunta, y que son las últimas declaraciones de Mariano Rajoy. Usted, que por ejemplo ha trabajado muy fuertemente con el tema de los pueblos indígenas, sabe que este tipo de materias son importantes, y le pregunto por Rajoy porque en lo que otrora era la Internacional Demócrata Cristiana, a la que la ADC ha pertenecido, no solamente el Partido Popular Español, sino el propio Rajoy ha ocupado posiciones relevantes a nivel mundial, ¿no? Entonces creo que en ese sentido vale hacerle la pregunta respecto a esas declaraciones y a qué representan, ya que estamos conversando no solamente de la coyuntura, sino también de las transformaciones que se han producido en el último tiempo a nivel planetario. Bueno, yo leí las declaraciones y me sorprendió profundamente que una persona que fue presidente del gobierno español en su momento, en el Partido Popular, que forma parte de la Internacional, donde también participa la democracia cristiana, pudiera tener esos conceptos racistas. Entonces me parece no solo vergonzoso, sino que repudiable absolutamente que a estas alturas el señor Rajoy quiera retroceder hasta el siglo XVII, después que muchos países europeos, entre los cuales está España, llegaron por acá, por distintas partes del mundo, conquistando, llevándose mucha riqueza, y en consecuencia eso cambió. Hoy día ya terminó la esclavitud. Hoy día es un mundo diverso, pluralista, donde las migraciones forman parte de la historia de la humanidad. Entonces, conceptos como la raza y esas cosas han quedado en el pasado, es un debate superado por la ciencia y por la cultura. Entonces yo lamento mucho que nosotros como democracia cristiana tengamos que compartir asiento en algún organismo internacional con un partido que cobija a un señor que es racista. Yo esperaría que la directiva de la democracia cristiana pudiera decir algo, porque hasta este momento lo ha visto en silencio, pero no me parece que nosotros podamos conectar unas declaraciones de alguien que de alguna manera con su partido han estado cercanos a la democracia cristiana. Así que yo espero que algo diga la directiva del partido sobre la materia. Sí, ahora la referencia a Rajoy no es marginal, porque él fue vicepresidente de la Internacional Demócrata del Centro, ¿no? Exactamente, por eso digo que es repudiable lo que él ha señalado. Senador Francisco Buenchumilla, bueno, ¿cómo, solo para finalizar, cómo proyecta el escenario de mañana? No, yo creo que vamos a tener un debate bastante intenso, vamos a tener muchos problemas de procedimiento, de reglamento, problemas de reservas constitucionales, pero yo creo que a la larga el gobierno va a aprobar el proyecto con un voto. Pero muchos de esos proyectos, de esos temas que hay ahí, como la invariabilidad tributaria, por ejemplo, tiene mucho paño que cortar respecto de la confianza, la estabilidad y la creencia de los inversionistas extranjeros y locales de que estamos frente a una legislación legítima y que, en definitiva, es estable y le da seguridad, confianza para invertir. Yo creo que es una legislación con pies de papel, francamente, tal como está hecha y concebida. Y esos son los temas que mañana vamos a debatir en el Senado. Senador Francisco Buenchumilla, le queremos agradecer por esta conversación. Finalmente resultó, así que en buena hora. Muy bien. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Buenos días igualmente. Ahí estaba el representante de la democracia cristiana por la región de la Araucanía, recién reelegido, el senador Francisco Buenchumilla, dando su opinión sobre esta importantísima votación que, como les hemos contado, se va a desarrollar el día de mañana hasta total despacho en el Senado. Vamos a un breve alto y continuamos con las conversaciones en esta mañana de día martes.